Bien, estamos parados en un punto de la historia de Jacob. Te invito a que por ahí lo repases en tu casa. Es muy, pero muy interesante la historia de este hombre y cómo Dios fue marcando hitos en su vida, momentos claves, y este es uno de ellos. Jacob con toda su casa se había instalado en la zona, en la región de Siquem, y por supuesto con deseos de quedarse ahí. Pero una serie seguida de acontecimientos abrieron camino a una indicación directa de Dios. La directiva de Dios era: muévanse, múdense, vuelvan a Betel. La mudanza es una de las cosas que más trastorna nuestra vida familiar. ¿Cuántos se mudaron alguna vez? ¿Cuántos son los que siempre vivieron en el mismo lugar y nunca se movieron de ahí? ¿Cómo los envidiamos todos los demás? Hay un permiso de pecado en este momento, aprovechen. El otro día, sacando la cuenta, yo viví 12 años en Buenos Aires, me mudé cerca de 23 veces en Buenos Aires. Lógicamente, solterito, otra cosita, bolsito, pero igualmente era todo un pasaje de mi vida. Reacondicionarme, llevarme las cosas. ¿Cuántos saben que cuando nos mudamos hay cosas que existían en nuestra casa que no sabíamos que estaban ahí? ¿Qué es esto? ¿Quién nos regaló? No sabemos qué hacer con la bolsita de souvenirs que tenemos hace 45 años, algunos adornos todos quebrados que los dábamos vuelta para que no se note. ¿Qué hacemos ahora? ¿En qué caja los metemos? ¿De dónde sacamos las cajas? Un montón de cosas. El tema es que Jacob, con toda su casa, no solo su familia, sus hijos, sus siervos, ya se habían detenido en Siquem. Habían estado viajando muchos años. Y era el momento de instalarse, estaban tranquilos. Pero estas situaciones muy, muy delicadas que pertenecen al capítulo anterior, después léelo, el 34, hace que Dios les hable en forma fuerte. Y hoy te quiero dar tres características que tienen que ver con una mudanza, con un ir a Betel, un moverte a esta ciudad que tiene todo un significado espiritual, para que lo pongas en tu corazón, lo examines y Dios te pueda hablar. La mudanza requiere preparación, en primer lugar. Dios le dice: levántense. Levántense. Levantarse en este caso contiene la idea de preparación. Dios le dice a Jacob: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, límpiense y muden, cambien sus vestidos, renueven sus vestidos. Levantarse es la actitud inicial de un hombre, una mujer que desea movilizarse y moverse. Para llegar a Betel, Jacob y toda su familia y toda su casa primero debían pasar por un proceso que en el Antiguo Testamento se encierra en la palabra santificación. Esto significa que debían deshacerse de todos sus ídolos, de todos los dioses ajenos. Por 20 años Jacob había pertenecido al clan de Labán. Labán era el padre de sus esposas, era su suegro, y ahí había estado bajo esa tutela, bajo esa autoridad. Y él había tenido que tolerar con toda su casa un ambiente de idolatría, que no compartían. Ya el corazón de Jacob había visto la fe de su abuelo Abraham. Había conocido
a Isaac, por supuesto, su padre y todo su peregrinaje espiritual. Su corazón ya estaba alineado con algunas deficiencias, pero allí estaba, bajo la autoridad de una casa con idolatría. 20 años. Y por supuesto esto había causado confusión. Por eso, si lees detenidamente, les dice Jacob, vamos a adorar a aquel Dios que me habló allí. ¿No te llama la atención? ¿Por qué no dice a nuestro Señor? No, porque era todavía uno entre tantos. A aquel Dios, a ese, no a otro. No se confundan. Inclusive Raquel, la mujer, la preferida de Jacob, había guardado los ídolos de su padre. Cuando huyó de Labán, guardó los ídolos de su padre en su casa. Entonces ellos debían romper con cualquier compromiso en su corazón con la idolatría. No pueden tolerarse los ídolos cuando nos levantamos para ir a Betel. La purificación es un acto de renuncia, esa es la palabra clave. Un acto de renuncia a todo aquello en donde depositabas tu fe. ¿Querés mudarte? Tenés que ver dónde está tu corazón, dónde está puesta tu fe. Estás definiendo en quién confías. Dios no permite rivales en tu corazón. Si te estás levantando para Betel, es lo primero que va a tratar con tu vida. Él quiere la exclusividad de tu lealtad, de tu adoración, de tu consideración, de tu predilección. Jacob pide, fíjate hasta qué punto va, pide a su casa los zarcilios. Porque en ese tiempo, aquellos que llevaban en las orejas, se les atribuía un poder mágico, un poder de protección. Eran como una especie de amuletos que podían llevar y eso los protegía. Tenemos que desentendernos, amados, de todo tipo de idolatría. Tenés que animarte a que el Espíritu Santo examine tu vida a fondo para que renuncies y te deshagas. Dice que una vez que reunió todos esos elementos, amuletos de idolatría, los enterró abajo de un árbol. Tienen que desaparecer. Este acto tiene mucho significado, porque es lo que después el pueblo de Israel, fíjate que cuando salían de Egipto e hicieron su ídolo, una de las cosas que sacaban eran los aretes, ¿se acuerdan? Porque todo eso tiene un significado. No podés esconder nada, tenés que deshacerte de todo. Eso que te lleva a otras lealtades. Aún la Biblia puede llegar a ser un amuleto mágico. Cuando no pensamos que es la palabra de Dios y lo tenemos simplemente como un libro acomodado en nuestra casa, pensando que si lo tenemos no nos va a pasar nada y después nos decepcionamos con el Señor, porque hacemos cosas, tenemos rituales evangélicos o guardamos una Biblia abierta en algún tipo de pasaje pensando que eso nos va a salvar. Pero esto no es un amuleto, esto es la voz de Dios. Y tampoco puede usarse mágica o supersticiosamente, abriéndola a ver Dios qué me quiere decir. No, investigala como hacían los apóstoles, indagá en ella, honrá la voz de Dios, buscá todo lo que puedas. Allí está. Nada podemos esconder en nuestro corazón si nos vamos a levantar para ir a Betel. ¿Cuántos quieren ir a Betel? Ahora les voy a comentar un poquito qué es esa ciudad. Pero tenés que salir de Siquem. Siquem es un lugar de confusión. Siquem es un lugar donde no podés estar si querés seguir en dirección a la voluntad de Dios. Betel es la tierra de tu bendición. Y no es posible entrar
legítimamente con ídolos en tu corazón. Betel antiguamente era llamado la ciudad de luz. No podés ir a la luz con tinieblas en tu corazón. No podés vencer las tinieblas con tinieblas en tu corazón. Los ídolos no solo tienen que salir de tu biblioteca, de tu estantería, sino de tu corazón. La fábrica de ídolos más grande no está en algún tipo de comercio. Está en tu corazón. Betel es la tierra de tu bendición. Betel es el lugar de adoración a Dios. Y la adoración a Dios implica consagración. No es un acto externo ni formal, sino que incluye serios compromisos que abarca toda tu vida. Betel. ¿Querés ir a Betel? Vamos, Marcelo. Somos dos. Prepara los camellos, ahora salgo. En segundo lugar, la mudanza implica ascenso. Dios envía a Jacob y a los suyos a subir. Y esto no es menor, a subir. El viaje era en ascenso. Y lo que está refiriendo ahí entre líneas esta palabra, subir, tiene una implicancia directa sobre niveles o estadios de crecimiento en tu vida, crecimiento espiritual. La mudanza a Betel, es decir, del lugar a donde estás hacia el lugar al que Dios te pide ir, no se da en cualquier escenario, sino se da en un marco de ascenso. En la Biblia, las indicaciones, los lugares, los nombres, las connotaciones de lo que dice la palabra no es casual. Presta atención, todo es palabra de Dios, todo. La palabra le presta una atención muy directa a lo que es subir y por tanto también a lo que es bajar. Fíjate, por ejemplo, lo que dice Lucas 10:30. Vamos a leer un poquito ahí y anotalo y después volvelo a leer en tu casa. Es la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan, no? Respondió Jesús y dijo: un hombre, ¿qué dice? Descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, es decir, ese asimismo refiere exactamente la misma situación, ¿no? Infiere que también estaba bajando. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, en la palabra, en la cultura hebrea, ir de camino tiene que ver con peregrinar, tiene que ver con subir a Jerusalén. El samaritano iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y ustedes conocen el resto de la palabra. Es que a Jerusalén se sube. Jerusalén es el pico de la espiritualidad, es la aspiración máxima, la experiencia espiritual más elevada, lo que a veces esperaban todo el año el pueblo de Dios para encontrarse con su Señor ahí en el templo. Jericó, en cambio, es el lugar de la contienda.
Jericó es el lugar de las murallas. Jericó es el lugar de las estructuras demoníacas, de la confrontación. En las cercanías de Jericó es cuando Jesús fue tentado. No en la periferia de Jerusalén, sino de Jericó. Nadie quiere ir a Jericó. Hoy quizá turísticamente nos encantaría visitar, ¿o no? Si encuentran Jericó me avisan porque hay dudas. Pero nadie va a Jericó, nadie quería. Jericó es un descenso de la vida espiritual y del compromiso de tu corazón. Jerusalén es el símbolo de lo que se anhela, de lo que se desea. Es la aspiración máxima. Guarda con buscar un descenso de tu vida. Guarda con la frialdad de tu corazón. Esto Dios lo está hablando fuerte en las últimas semanas. Guarda con la tibieza. El hombre, porque siempre hablamos del sacerdote, el levita y el otro que tuvo misericordia, pero el hombre que fue atacado estaba en descenso, no solo los otros. Recordá Apocalipsis 2, que dice al comienzo la carta de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has y arrepiéntete. A mí me llama la atención algunas cositas nada más. El sacerdote, ese hombre encargado, respetado en el templo, de quien se supone espiritualidad, no solo que desciende, sino que en su descenso está despojado del amor. Este es un buen termómetro para ver cómo está tu relación con Dios, cómo está tu amor con el otro. Está despojado del sentido de misericordia, está frío el hombre, no puede ver la miseria humana. El levita, es decir, un adorador, el responsable de tejer la comunión, de trazar un puente, de invitar al pueblo a adorar a Dios. Él abre la habitación y nos conducen, nos conectan con Dios. De quien se supone también cántico nuevo, adoración, que nos guíen. También está en descenso. Pero aparece el menos pensado, un ilustre desconocido, un samaritano. Samaritano. ¿Sabéis lo que era para un judío un samaritano? La persona que más lejos querían tener. Sin embargo, Dios lo pone como protagonista de la cena, que porque estaba en ascenso fue movido a misericordia. Entonces se ocupa. ¿Te das cuenta que todos se encuentran en el mismo punto? El tema es si estás ascendiendo o si estás descendiendo. ¿Cómo va tu camino? Betel, el camino a Betel, ¿sabés cómo es? Ascendente. Es creciente. Es hacia arriba. ¿Te acordás de los caminantes a Emaús? Esos dos hombres que iban. No pudieron percibir que Jesús resucitado estaba con ellos. Iban en un estado de desánimo, de negatividad, de falta de fe, de expectativa. Decían, ya le comentaban a Jesús, iban caminando, como vos ponete a pensar esto, ¿no? Y le iban comentando a Jesús qué es lo que había pasado, que pasaron 1, 2, 3 días, no aparecía. Van camino a Emaús, que queda en posición opuesta a Jerusalén. Por lo tanto, descienden. Reconocen quién era el que estaba con ellos cuando el Señor parte el pan.
Antes no lo reconocen por la voz. Eran discípulos. No lo reconocen por sus enseñanzas. Lo miraban a la cara, no podían percibir espiritualmente quién era Él. Lo reconocen cuando parte el pan. Seguramente se acordaron de la alimentación de los 5.000, que el Señor partió el pan y vieron las manos. Este es el Señor. Y cuando logran detectar en el Espíritu quién era, dice claramente la palabra, después leerlo, volvieron a Jerusalén a encontrarse con los suyos. Volvieron al lugar donde Dios les había pedido, al lugar alto. Porque cuando descendés, cuando estás descendiendo, no hay revelación. La revelación se empieza a apagar. Se vuelve todo más nublado. Jesús puede estar caminando a tu lado y no te das cuenta. Porque tu corazón se comienza a enfriar y tus ojos se nublan. Dios le dice a Jacob, subí a Betel. Y le aclara, al lugar en que se te apareció Dios. Génesis 35:1. ¿Me escuchaste? Al lugar en el que Dios se te apareció. Yo te aparecí. Betel es el lugar de la revelación. Gente, ¿por qué vas a subir? Porque Dios se te va a revelar. ¿Por qué lo estás buscando? Llevas una semana, ¿ya estás cansado? ¿Ya estás decepcionado, decepcionada? Ay, viene poca gente. Ay, no, es que más o menos, no importa. Como nos enseñaba Pablo el otro día, empezaron un montón, terminaron poco, 120 en Pentecostés. Estos se fugaban a los 3 días. Los discípulos tuvieron 50. Ni el 10% pudieron estar de lo que tuvieron los discípulos. Y no tenían la certeza de cuándo el Espíritu Santo iba a bajar. Ascendé igual. Amén. ¿Cuántos están acá? ¿Me están entendiendo? Ascendé igual, seguí igual, caminá igual. Andá donde Dios te quiere, subí a Jerusalén. Betel es el lugar de la revelación. Hoy Dios nos dice, yo todavía quiero seguir revelándome, pero para eso hay que subir. Yo soy el Dios inmenso, creé los mares, el universo, que todavía debe ser conocido. Todavía tengo mucho de mí para mostrarte, soy el Dios por ser conocido. Pero no abandones tu camino de subida, porque ahí está la revelación. Juan en Apocalipsis, que Apocalipsis, entre paréntesis, quiere decir revelación, dice en el capítulo 4 que vio una puerta abierta en el cielo y Dios le dice, sube acá y yo te mostraré todo lo demás. Fíjate lo que le pide el Señor. Ahora, detalle, cuando estaba, digo, buen punto, gracias Señor. Porque el Señor me predica a mí, ¿viste? Después yo lo escribo y te lo paso. Me dice, pero antes de subir y que Dios le dijese, yo te voy a mostrar todo lo que vendrá, los ojos de Juan ya estaban abiertos, porque él había visto una puerta abierta. Y desde ahí, es decir, que ya tenía revelación Juan. Por eso te digo, Dios te quiere mostrar más. No te conformes con la puerta abierta. Si Dios te dice, subí, vení, que tengo más para vos, subí. No acá, no vengan todos acá. Subí, es una actitud espiritual para que sigas adelante, porque todavía hay más de Dios para nuestras vidas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Así es. Amén. Y en tercer lugar, la mudanza tiene el propósito de construir un altar. Fue muy claro el Señor.
ahí en Génesis 35, en el primer versículo. La historia de Jacob es una historia con muchos sobresaltos, idas y vueltas, corridas, escapadas. Dios siempre estuvo con él. Los altares a los que se está refiriendo acá la historia, lo que está indicando la palabra de Dios, los altares como el de Jacob, son lugares muy primitivos. No eran sofisticados, estrafalarios, no llamaban demasiado la atención. Estaban dominados más que nada por la sencillez y la espontaneidad. No tenían mucho más. No había lujos, no había estructuras, no había templos, no había cientos y cientos de instrumentos. Era una serie de piedras en un lugar determinado para adorar a Dios, para reconocerlo y para agradecerle. Eso era un altar. Jacob lo construyó para recordar dos cosas, y son interesantísimas porque es muy detallista la palabra. Primero, que Dios había estado en el día de su angustia. ¿Cuántos pasaron algún momento difícil en este año? En el año pasado, capaz que en este año tan cortito que recién, momentos difíciles, en donde la garganta se te achica, el pecho está apretado, en donde tenés preguntas, en donde tenés crisis de fe, momentos de angustia. Después, anotá, hay dos específicos. Uno está en Génesis 31, 42 y el otro está en Génesis 32, 7. Primero, con su suegro Labán, que tiene que huir. Y el suegro viene y arremete con 400 hombres para buscarlo. Y Dios se interpone, porque Dios escucha la oración de sus hijos. Y después, el segundo momento es la vuelta y el encuentro con Esaú. Y ahí dice que hubo angustia en su corazón. Hubo aflicción. Construí un altar y recordá que el Señor en ese momento estuvo. Son los momentos en donde todo se quiebra, se deshace, se moviliza, pero Dios está. Momentos de enfermedad, situaciones extremas, duras, en donde no sabes cómo o si vas a despertar al otro día. Y en segundo lugar, construyó un altar, porque Dios había estado con él en todo su camino. Otra versión dice: el Dios que me asistió en el viaje que emprendí. Había sido un viaje largo, cerca de 30 años. Y él retomó todos esos días y se dio cuenta que Dios había estado. Y es interesante porque Dios no solo le pide un altar, sino que le pide un altar para ese Dios que se le apareció cuando huía. Porque Jacob era eso, un huidor compulsivo, un fugitivo. Huyó de Esaú, huyó de Labán. Pero ahora el engañador, porque eso quiere decir Jacob, que se movía escapando, ahora estaba movilizándose por obediencia. Fíjate cómo Dios había trastornado su vida. ¿Cómo te das cuenta que Dios estuvo todo? No porque necesariamente no permitió que te afligieras, no porque la aflicción desapareciese, sino porque a través de todo eso Dios trató tu vida y hoy sos otro. Creciste, ascendiste,
Estás en otro nivel, no de orgullo, de vanidad, sino de madurez. La obediencia, la marca inconfundible de aquellos que aman a Dios con madurez. Quizás estás acostumbrado a escapar por tu error, por tu miedo a tu pecado, huiste, o porque tenés ese hábito encarnado de traicionar, de engañar. Eso quiere decir Jacob. Dios te quiere cambiar el nombre. Quizá porque ves la oportunidad y tomás el primer camino para evadir tu responsabilidad, lo que te toca hacer. Pero hoy Dios te confronta en esta mañana y te lleva de camino a la tierra para recomponer todo eso. Y uno de los primeros con los cuales te vas a tocar va a ser Esaú. Porque Betel también es el lugar de la reconciliación. Jacob estaba yendo a Betel a cumplir un voto que ya le había pedido el Señor hace como 30 años. Tenés que mudarte, tenés que caminar. Dios tomó muy en serio tus palabras. Quizá algunos hace años que hicieron un voto con el Señor. Dijeron: Señor, te dije esto, si vos me librabas y estabas conmigo. Y hoy está acá el Señor diciéndote: yo tomé muy en serio lo que me dijiste aquella vez y quiero recuperar, que vuelvas a Betel, vuelvas al lugar de la revelación, vuelvas al lugar de la intimidad, donde yo, por iniciativa propia, dice Dios, te llamé, te aparté para mí. Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojos. Betel es un sitio muy importante, es central en la vida de Jacob. Él se va y tiene que volver por indicación de Dios. Era tan importante como el nacimiento de Isaac lo fue para Abraham. Así de clave. Y hoy yo te pregunto: ¿cuál es tu Betel? Si estuviese predicando de Abraham, te diría: ¿cuál es tu Isaac? ¿A dónde Dios te está pidiendo que regreses? Regresar a Betel es regresar al fervor, a la pasión inicial que marcó el comienzo de tu andar con Dios. El lugar en donde Él se encontró con vos. El lugar de la promesa, del compromiso y de la reconciliación. ¿Cuál es tu Betel? ¿Cuál es? Prepárate, porque en este verano Dios quiere que te mudes. Que definitivamente dejes todos esos ídolos que tenés en el corazón, que guardás en tu casa, en los cuales confías. Basta, te dice el Señor, levántate, prepárate, te purifico, santificate para mí, renuncia a eso de una vez, porque tengo algo mejor para vos. Deja de descender. Yo soy el que levanto tu cabeza. Comenzá a subir. Tu camino es ascendente. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Tu camino es de gloria en gloria, de victoria en victoria. No es para menos. Yo no quiero menos para vos. Caminá hacia Betel. Levántate, iglesia amada, hermano amado, familia amada. Levántense, nos mudamos, nos vamos a Betel, nos vamos al lugar de la reconciliación, de la luz, de la intimidad, de la adoración, del reconocimiento a Dios, el lugar en donde adoraremos permanentemente.
nos vamos a Betel. Ahí nos instalamos. Gracias, Señor. Construiremos un altar. Nosotros y nuestro hogar y nuestra familia. Gracias, Señor.